Delitos contra la falsedad documental. Vamos a desarrollar un poquito sobre este tema y a desarrollar tres puntos en específico. El primer punto tenemos la expedición de cheques sin fondo. Esto dentro del Código Penal de Panamá se considera un delito. Y básicamente un cheque sin fondo es cuando no hay dinero o suficiente en la cuenta para que el beneficiario pueda cobrar el pago, y es por esta razón que un cheque sin fondos es simplemente un papel sin valor económico. ¿Qué nos dice el Código Penal de Panamá? En el artículo 284 nos dice: será sancionado con prisión de 1 a 3 años o equivalente en días multa o arresto de fines de semana quien, numeral 1, gire un cheque sin tener en poder del girado suficiente provisión de fondos para cubrirlo o sin autorización expresa para girar al descubierto o en sobregiro. El artículo 285 nos dice: quien culposamente gira un cheque sin tener en poder del girado fondos suficientes para cubrirlo será sancionado con 50 días multa. Importante este punto, que el artículo 285 nos dice quien culposamente. Eso quiere decir que más allá de una omisión, más allá de un error, igualmente el Código Penal de Panamá considera delito el hecho de uno cometer el error de girar un cheque sin fondo. Tenemos el artículo 286, nos dice: se eximirá de las sanciones previstas en los artículos anteriores al girador que cancele el valor del cheque dentro del término de 48 horas, contando a partir del momento en que se notifique la falta de fondos por autoridad competente, mediante los trámites legales correspondientes. Importante también este texto, ya que nos dice que se eximirá de culpa quien cancele el valor del cheque. Pero importante que no es cuando se giró el cheque, sino cuando la autoridad competente notificó al dueño de esa cuenta bancaria, al dueño de esa chequera. También tenemos los delitos contra la personalidad internacional del Estado. Y básicamente esto protege al Estado de las relaciones jurídicas que tiene con otros estados. El norte de esta protección es con la idea de evitar daño a la integridad territorial del Estado y su soberanía. El artículo 425 de nuestro Código Penal de Panamá nos dice: quien ejecute un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad será sancionado con prisión de 15 a 20 años de prisión. Cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos, la pena será de 20 a 30 años. El artículo 427 nos dice: quien mantenga inteligencias con el gobierno extranjero o con sus agentes para producir hostilidades o guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de otra nación contra esta o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Básicamente, ese es el traidor, para hablar de una palabra que se pueda comprender, el traidor, quien se confabule con una persona extranjera para darle contra Panamá, será sancionado a 5 a 10 años. Esto lo considera un delito nuestro Código Penal de Panamá. Como último punto, tenemos los delitos contra la personalidad interna del Estado. Dice: se castiga a quien dirija o participe un alzamiento en armas para derrocar al gobierno nacional legalmente constituido o para cambiar violentamente la constitución política. Básicamente, esto, para poder entenderlo, lo vemos como quien dirija un golpe de Estado o quien tenga la intención de un golpe de Estado. El Código Penal de Panamá lo describe como un delito dentro del punto de delitos contra la personalidad interna del Estado. El artículo 434 y el 435 nos da más luces de esto. Dice el 434: quien promueva, dirija o participe en un alzamiento de armas para derrocar al gobierno nacional legalmente constituido o para cambiar violentamente la constitución política será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Artículo 435 nos dice: quien impida la formación, el funcionamiento o la renovación de alguno de los órganos del Estado en los términos y en las formas de establece la Constitución o la ley, o no cumpla con el deber de poner la fuerza pública a disposición del gobierno constitucional, será sancionado en prisión
de 5 a 10 años. Hasta aquí esta presentación sobre los delitos contra falsedad documental y estos 3 puntos que decidí desarrollar un poquito más a profundidad. Gracias por el apoyo al canal. Espero que se suscriban y le den me gusta a este contenido. Saludos.